Hay una línea delgada entre el bien y el mal. Y quienes la cruzan, dejan un rastro que pocos se atreven a seguir. El Señor de los Crímenes no es una novela de terror, aunque leerlo puede helarte la sangre. Es una investigación real, una mirada profunda a la mente de los asesinos más peligrosos y a las señales que muchos ignoramos. Quédate, porque hoy exploraremos el lado más oscuro del ser humano, y cómo reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Francisco Pérez Avellán fue periodista, criminólogo y una de las voces más respetadas en la investigación de casos reales. Durante décadas analizó asesinatos, perfiles psicológicos y errores judiciales. Su misión no era solo informar, sino enseñar a entender la mente criminal. En El Señor de los Crímenes, su objetivo es claro: mostrarnos cómo piensan, actúan y manipulan los asesinos, para que sepamos reconocerlos. Sección 1. Introducción al mundo del crimen. Imagina que abrimos la puerta de una ciudad cualquiera, no para mirar solo sus fachadas sino para asomarnos a las sombras que habitan entre sus calles. En esa imagen inicial, el autor se sitúa como guía. Su propósito no es el sensacionalismo, no quiere contarnos crímenes como quien ofrece un espectáculo, sino mostrar lo que hay detrás, la mecánica y las causas. Esa maquinaria social y humana que permite que ocurran horrores. Desde el primer párrafo la voz es clara y decidida. Este libro se plantea como una herramienta para defenderse, no con armas, sino con conocimiento, frente a lo imprevisible. El panorama que describe es amplio. Vivimos en sociedades con miedos colectivos que actúan como un telón de fondo. El autor dibuja ciudades y barrios donde la gente convive con noticias violentas, con relatos que se convierten en hábito mediático. Allí explica por qué nos atraen tanto los casos extremos. La fascinación por lo oscuro no es solo morbo, sino una manera de intentar comprender lo incomprensible. Esa atracción colectiva se analiza con calma. El morbo funciona como espejo, y mirarlo sin herramientas puede deformar la realidad. Breve reflexión: en la vida real, esta fascinación se traduce en audiencias que piden más detalles, y eso a veces refuerza patrones peligrosos en la forma en que los crímenes se narran. Luego el autor baja del plano social al filosófico. Propone que el crimen no es una anomalía que se elimina únicamente con represión. Lo plantea así: la violencia tiene raíces en la condición humana y en las estructuras sociales, en las oportunidades, en las desigualdades, en las fallas institucionales, y por tanto no desaparece solo con leyes más duras. En este punto hace una afirmación que funciona como una advertencia central de la sección: la respuesta exclusiva del Estado basada en castigo no garantiza prevención. Comentario narrativo: es una llamada a mirar más lejos de los titulares, a estudiar causas, no solo efectos. El núcleo práctico de la introducción aparece cuando el autor explica que busca enseñar el libro, entender cómo piensan los criminales, cómo operan, qué oportunidades aprovechan. Aquí la narración se vuelve didáctica sin perder su pulso. Se presentan ejemplos hipotéticos y rasgos comunes, la soledad que acompaña a ciertos agresores, la planificación fría en algunos casos, la impulsividad violenta en otros, y se enfatiza la idea de que el conocimiento es un escudo. No se trata de hacer de cualquiera un investigador, sino de dotar al lector de una prevención intelectual, identificar señales, entender contextos y reducir oportunidades que favorezcan al delito. A continuación, y manteniendo el orden cronológico de la sección, el autor clarifica el método del libro. Partirá de casos reales, seleccionados no por espectacularidad sino por su capacidad didáctica. Y los usará para extraer lecciones prácticas. El lector debe entender que estos casos son herramientas de aprendizaje, no un banquete morboso. Comentario breve: ese enfoque recuerda, en sentido pedagógico, a otros libros de divulgación forense que usan ejemplos para enseñar, pero aquí la intención es explícitamente preventiva y orientada a la ciudadanía común. La introducción también trae una advertencia ética. El texto no es una guía para provocar miedo gratuitamente. El autor lo recalca para evitar malinterpretaciones. No es un manual del terror, sino un manual de prevención intelectual. Esa frase funciona como bisagra, cierra la distancia entre interés legítimo y morbo, y prepara al lector para un trabajo serio y responsable. Reflexión: en la práctica, colocar ese matiz al principio es clave para que el lector no se sumerja en detalles que puedan descontextualizarse y reproducir daño. Poco después, el autor desciende a lo práctico. Describe las áreas que serán objeto de análisis en el libro: motivaciones, modus operandi, vulnerabilidades sociales e individuales, y medidas preventivas. Y lo hace en el orden en que aparecerán los capítulos. En esta primera sección, sin embargo, la exposición es panorámica, se señalan temas, se explican términos básicos y se marcan límites. Por ejemplo, dice que estudiará tanto crímenes premeditados como actos de oportunidad, y defenderá que prevenir requiere tanto cambios personales, actitudes de alerta razonable, como reformas institucionales. Mejoras en la seguridad pública y prevención social.
Comentario crítico. Esa combinación de micro y macro ofrece un enfoque equilibrado. En la vida real, las políticas más efectivas suelen integrar ambas dimensiones. Concluye la sección reafirmando la idea central. Saber es una forma de defensa. Se repite la metáfora del escudo intelectual y se invita al lector a adoptar una postura activa frente al miedo, informarse, cuestionar mitos, reconocer señales y no dar por sentadas respuestas simplistas. El tono es motivador, cercano, y evita tecnicismos para que cualquier oyente o lector pueda apropiarse del mensaje. Reflexión final, es una invitación a transformar la ansiedad en herramientas, algo que resuena con enfoques contemporáneos de prevención. La información empodera. Sección 2. Tipos de asesinos y patrones de conducta. Arrancamos en esta segunda sección con una pregunta simple que suena a advertencia. ¿Qué tipos de asesinos existen y cómo se comportan? El autor nos hace bajar al terreno firme, porque entender las diferencias no es un lujo teórico sino una herramienta práctica. Su primer movimiento es trazar una línea clara entre dos territorios. Por un lado, los crímenes aislados, aquellos hechos violentos que surgen de una oportunidad, una discusión, una crisis puntual. Por otro, los asesinatos en serie, que por su repetición, su patrón temporal y su motivación interna, inquietan de otra manera. La diferencia no es solo numérica, el asesino en serie repite una lógica. Hay un enfriamiento entre hechos, un retorno a la normalidad cotidiana antes de volver a atacar. Esa distancia en el tiempo, más que un detalle técnico, permite que el fenómeno exista y se mantenga oculto más tiempo. Reflexión breve, en la vida real, ese periodo de enfriamiento es precisamente lo que dificulta la detección y obliga a buscar patrones, no solo incidentes aislados. Para que lo escuches con claridad, el autor define el modo de actuar, lo que hoy llamaríamos modo de actuar o forma práctica de cometer el delito, como aquello que puede cambiar con la experiencia. Mientras que la firma es lo emocional, lo intransferible, lo que satisface al agresor en un plano simbólico. En sus propias palabras, en forma de paráfrasis, y para que el lector sienta el contraste, el modo es la técnica, la firma es la huella que queda, paráfrasis. Esa distinción aparece una y otra vez porque es la que permite a los investigadores enlazar crímenes aparentemente distintos. Dos escenas con el mismo sello emocional hablan del mismo autor, aunque su modus operandi haya variado. La sección continúa describiendo los rasgos más frecuentes en quienes cometen asesinatos en serie. Aquí no hay estereotipo único, pero sí un conjunto de rasgos que se repiten: personalidad antisocial, rasgos psicopáticos, frialdad emocional, falta de empatía. Y a menudo una gran habilidad para aparentar normalidad en la superficie. El autor insiste en algo que rompe con el cliché del monstruo distinto. Muchos poseen rasgos comunes con gente normal, paráfrasis, es decir, no son seres míticos sino humanos con una trayectoria concreta que los empuja a la violencia. Esto no es para exculparlos, sino para entender cómo y por qué emergen, solo así se puede prevenir. El comentario. Esa observación es clave porque invita a la prevención social, educación, detección temprana, servicios de salud mental y no solo a la represión. A medida que se despliega el capítulo, se presentan tipos arquetípicos, sin glorificarlos, que el autor usa como lentes: el asesino hedonista, que busca gratificación inmediata; el asesino de poder / control, que domina y somete; el asesino vengativo, que actúa por retribución; y el asesino por conflicto interior ligado a traumas no resueltos. Para cada tipo, la narración ofrece rasgos conductuales, como seleccionan víctimas, qué rutinas repiten, qué errores cometen. Un punto central es que algunos asesinos experimentan en su evolución. Lo que comienza como un acto impulsivo puede convertirse en un ritual meditado, y con la experiencia pueden volverse más sofisticados. Mejorar su capacidad para no dejar rastro. El autor dice, en tono explicativo, algunos aprenden y se vuelven más diestros, paráfrasis, y con ello subraya el peligro de minimizar la progresión. La sección examina también la relación íntima entre biografía y contexto social. Infancia traumática, abusos, negligencia, o entornos de exclusión son factores que aparecen con frecuencia. No se propone una ecuación simplista, trauma igual a crimen, sino una conversación compleja, como ciertas biografías, en conjunción con circunstancias sociales, ausencia de redes de apoyo, acceso a armas, impunidad, facilitan la transición hacia la acción violenta. En términos narrativos, el autor invita al lector a poner atención a ese entramado. No es solo la psicología individual sino la suma de experiencias y oportunidades la que explica muchos casos. Un punto narrativo especialmente potente de esta sección es el de la evolución del comportamiento. Los asesinos no siempre mantienen un mismo patrón. Su modus operandi puede cambiar, su firma puede adaptarse. Y su audacia puede crecer o, en ocasiones, autodestruirse por exceso de confianza.
El autor detalla cómo algunos cometen errores de aprendizaje, actos que revelan una curva de mejora, y cómo las autoridades pueden aprovechar esos errores para construir perfiles y cerrar círculos. Reflexión crítica. Aquí la lección para la prevención es doble: mejor formación investigadora y mejores canales de información entre policías, médicos y comunidad. La sección termina con una advertencia ética y práctica. El error más peligroso es pensar que los asesinos son monstruos radicalmente distintos. Esa distancia imaginaria impide las políticas públicas efectivas. El autor lo resume en una frase que yo reproduzco como paráfrasis: no son monstruos fuera de la sociedad, son extremos de patrones humanos. Paráfrasis. El cierre vuelve al propósito didáctico: reconocer rasgos, distinguir modos de actuar y firmas, y comprender la interacción entre biografía y contexto no es morbo, es prevención. El comentario final en tono pausado: si algo queda claro al terminar esta sección es que el conocimiento desarma el pánico. Conocer los tipos, sus patrones y su evolución nos permite anticipar y construir medidas, desde la comunidad hasta las instituciones, que de verdad reduzcan la probabilidad de que alguien progrese por la senda criminal. Sección 3. Casos paradigmáticos que estremecieron España, y más allá. Al abrir esta sección, el autor nos transporta con voz solemne a algunos de los crímenes más conmocionantes de la historia reciente de España. Su intención no es el sensacionalismo, sino extraer de cada episodio una lección aplicable: cómo funcionan los mecanismos del crimen, dónde y por qué fallan las instituciones, y qué puede aprender la sociedad para no repetir errores. El primer caso que introduce es el del crimen de las niñas de Alcácer, uno de los más dolorosos y visibles en la memoria colectiva española. El autor comienza estableciendo el contexto. Era noviembre de 1992 cuando 3 jóvenes de 14 y 15 años desaparecieron tras salir de casa para acudir a una fiesta escolar. Su desaparición generó una conmoción inmediata en comunidades como Valencia y Madrid, trazando titulares intensos, expectativas de salvamento y temor generalizado. En el transcurso de los días, la investigación inicial se estancó. El autor describe con detalle la presión mediática, la participación emocional de los padres, especialmente del padre de Miriam, y el entramado judicial y policial que se vio obligado a responder ante una sociedad angustiadas. A través de esos días relata tensiones entre cuerpos de seguridad, filtraciones, contradicciones y errores de procedimiento. Cuando los cuerpos de las jóvenes fueron finalmente hallados, en una zona montañosa, enterrados en condiciones atroces, la indignación social estalló. El autor describe el horror con discreta dureza: torturas, violaciones, y uso de objetos para infligir daño, un acto que sobrecogió la conciencia colectiva. Pero no se detiene en detalles morbosos, se detiene más bien en cómo la investigación evolucionó, qué pistas se siguieron, qué pistas se descartaron, y cómo algunas decisiones fueron fatales para esclarecer la verdad. Aquí extrae enseñanzas: la importancia del control de la escena del crimen, la necesidad de coordinación entre cuerpos policiales, y el riesgo de que la presión mediática imponga soluciones prematuras. Tras presentar los hechos centrales del caso Alcácer, el autor introduce un subtítulo: esto es lo que aprendemos. Aquí identifica fallos concretos: falta de planificación en las búsquedas, deficiencias en la cadena de custodia de pruebas, nudos de competencia institucional, qué policía actúa, quién dirige, qué juez decide, y la ausencia de transparencia que permitió teorías conspirativas. Advierte que cada uno de esos errores ofrece lecciones para futuros casos. El siguiente episodio es el secuestro de la farmacéutica de Olot, caso que el autor usa para ilustrar otro tipo de delito violento, uno con componente de negociación y estrategia criminal organizada. Él reconstruye cómo se consumó el secuestro, el perfil de los captores, los mecanismos de presión con exigencias económicas, y el desgaste psicológico de la víctima y su entorno. Aquí destaca cómo la tecnología, los plazos y la colaboración entre fuerzas de orden juegan un papel crucial. El autor se enfoca no tanto en el sensacionalismo del secuestro, sino en el contraste entre la planificación del agresor y las debilidades del aparato de respuesta. Al final, esto revela que los delincuentes no solo actúan con brutalidad, sino con cálculo, y que toda autoridad debe anticipar ese cálculo. Luego la sección aborda otros casos notorios, aunque de menor extensión, que el autor utiliza como piezas de mosaico para ilustrar diferentes facetas: asesinatos con móviles sentimentales, ajustes de cuentas familiares, crímenes vinculados a mafias u organizaciones delictivas. En cada mini relato el autor describe antecedentes, relaciones, rencillas, pistas previas, desarrollo del crimen, cómo se planeó, errores cometidos, y desenlace parcial o total, arrestos, impunidad, dudas que persisten. Por ejemplo, señala casos donde el asesino huyó, desapareció o fue exonerado por falta de pruebas. En otros el autor resalta la complicidad institucional o filtraciones indiscretas como elementos que obstaculizaron las condenas.
Un hilo común que subraya entre los casos es cómo choca la percepción pública con la realidad criminal. Cada caso estremeció porque tocó fibras íntimas, familias comunes, jóvenes inocentes, ciudadanos que no creían que el mal pudiera golpear tan cerca. El miedo colectivo, argumenta, crece cuando las instituciones fallan o parecen frágiles. Lo que antes se miraba como algo lejano se siente cercano. Al cerrar la sección, el autor ofrece una síntesis comparada. Estos casos no son meros episodios aislados, sino reflejos de patrones subyacentes, fallas de inteligencia policial, vacíos legales, debilidad institucional, filtraciones mediáticas, complicidades tácitas, que permiten que el crimen grave sobreviva. Reitera que el interés no es el morbo ni el recriminar sin soluciones, sino que cada caso debe servir como espejo y advertencia. Termina invitando al lector a asumir una mirada crítica. No basta el horror, hay que convertirlo en conocimiento. Esa última frase que podríamos parafrasear entre comillas para cerrar podría ser: cada caso es una lección amarga que no podemos ignorar. Sección 4. Factores que facilitan el crimen. Abrimos esta sección con una imagen deliberada. No es la figura del delincuente aislado lo que ocupa la atención ahora, sino los huecos por donde el delito se infiltra. El autor, Francisco Pérez Avillán, propone que el crimen prospera allí donde las instituciones y la comunidad dejan vacíos. Su objetivo es mapear esos agujeros y mostrar cómo, en cada grieta, el peligro encuentra refugio y posibilidades. Primero, las debilidades institucionales. La narración comienza por la policía y las fuerzas del orden, insuficiencia de recursos, falta de formación especializada, cuerpos desconectados entre sí y dependencia de software o laboratorios con retardo en los peritajes. Más peligroso aún es el vicio de la descoordinación. Cada institución actúa a su ritmo y con sus protocolos, y en el cruce de competencias se producen pérdidas de pruebas o decisiones tardías. Añade a eso la corrupción en sus diferentes grados, desde el soborno explícito hasta la tolerancia pasiva, y tenemos una receta para la impunidad. La impunidad brota donde la institución se resquebraja. De allí pasamos a los aspectos legales, la segunda capa del problema. El autor explica con paciencia que no basta con tener buenas leyes en el papel si esas leyes son obsoletas, contienen vacíos o están tan formalizadas que paralizan la acción. Describe ejemplos de trámites que demoran detenciones, requisitos probatorios que invalidan pruebas valiosas y lagunas jurídicas que actores malintencionados saben explotar. Cuando la ley protege más el procedimiento que a la víctima, se genera frustración y se abren brechas que el delincuente aprovecha. La ley, cuando es un laberinto, protege más al trámite que a las personas. A continuación la narración dibuja las condiciones sociales que favorecen el delito. Aquí el foco no está en el delincuente como anomalía, sino en la trama social, desigualdad persistente, barrios marginales sin oportunidades, abandono escolar, desempleo estructural y redes locales que normalizan la economía informal y el tráfico. El autor detalla cómo esos factores no solo generan víctimas, también producen escenarios donde la delincuencia se organiza, se reproduce y se camufla. Relata, por ejemplo, como la falta de espacios para la infancia deja a jóvenes a merced de células de actividad delictiva, como la exclusión y el estigma alimentan resentimiento y puerta de entrada a la violencia. Un hilo particularmente delicado es la invisibilidad de las víctimas vulnerables. El autor dedica páginas a la gente sin voz, ancianos aislados, mujeres que sufren violencia doméstica y no denuncian, migrantes sin residencia legal, personas en situación de calle. Narra cómo estos grupos pasan desapercibidos en el cómputo oficial y cómo su situación de vulnerabilidad convierte sus vidas en terreno fértil para abusos y delitos repetidos. Muchas veces la denuncia no llega por miedo a represalias, a la estigmatización o a la burocracia, y el sistema no contempla mecanismos ágiles para escucharlos. Quienes no tienen voz se vuelven blancos fáciles. La sección avanza y describe la tecnología y el crimen, un territorio que trae oportunidades y amenazas a la vez. La tecnología ayuda a investigar, pero también muestra cómo herramientas contemporáneas abren nuevas puertas para el delito. Explica cómo la comunicación instantánea facilita la coordinación delictiva, cómo el fraude digital explota lagunas legales y el desconocimiento ciudadano, y cómo la red oculta o mercados en línea permiten actividades anónimas. También alerta sobre la falsa sensación de seguridad que ofrece la tecnología si no va acompañada de alfabetización digital y regulaciones actualizadas. Finalmente la narración entra en el terreno del silencio, el miedo y el encubrimiento social. Aquí el autor aborda el componente cultural. Cuando una comunidad decide proteger a sus propios o normaliza ciertas conductas, el delito gana cobertura. Describe códigos de silencio por lealtad, miedo o desconfianza en las autoridades que actúan como colchón para los infractores. Relata ejemplos de barrios donde denunciar es visto como traicionar la calle o donde la colaboración con la policía se castiga socialmente.
El silencio es complicidad. A lo largo de la sección, el autor no se queda en el diagnóstico, propone líneas de reparación. Agrupa medidas concretas que emergen de cada agujero, reforzar formación y coordinación policial, modernizar procedimientos legales y agilizar la cadena de custodia, invertir en políticas sociales y educativas. Crear canales seguros para víctimas vulnerables, regular y educar en tecnología, y fomentar una cultura de denuncia protegida. Cada propuesta aparece enlazada con un ejemplo hipotético, una comisaría que comparte datos con servicios sociales, una ley que permite órdenes de protección express, una campaña de alfabetización digital, para que la idea deje de ser abstracta. La imagen que deja esta sección es clara y algo inquietante. El crimen se alimenta de grietas, no siempre de frentes sembrados de maldad visible. El mensaje para el oyente es directo y práctico. Cerrar los agujeros del sistema requiere trabajo sostenido en múltiples frentes. No es solo cazar al delincuente, sino reducir los huecos que lo permiten. Esa invitación a mirar la prevención como una tarea colectiva es, quizás, la idea más potente que el autor ofrece aquí. Sección 5. Cómo prevenir y defenderse. En esta parte del libro, Francisco Pérez Avellán centra la atención en la prevención como piedra angular de la seguridad personal y colectiva. Desde el inicio, deja claro que castigar al delincuente después del hecho no es suficiente. Prevenir es ganar tiempo que nadie podrá devolver, escribe, subrayando que la anticipación es el verdadero escudo frente al crimen. La narración comienza planteando la idea de la prevención integral, entendida como un conjunto de estrategias que combinan la preparación personal, la educación cívica y la eficiencia institucional. La prevención no es un acto aislado, sino una cultura que se construye día a día. Se adentra luego en las actitudes personales, destacando la importancia del sentido común y de la desconfianza razonable. Pérez Avellán señala que muchas situaciones de riesgo surgen de hábitos previsibles: dejar la puerta abierta, compartir demasiada información personal, caminar por lugares aislados sin advertencia. Recomienda entrenar la mente para detectar señales de alerta y mantener siempre un nivel de autocuidado. No se trata de vivir con miedo, sino con atención. El autor enfatiza que la educación de alerta debe comenzar desde la infancia, enseñando a los niños a identificar situaciones potencialmente peligrosas y a pedir ayuda sin sentirse culpables o débiles. A continuación, se introduce el concepto de la ventaja criminal. Se trata de esos pequeños fallos que el delincuente detecta y aprovecha, convirtiendo la rutina en vulnerabilidad. Pérez Avellán narra ejemplos concretos: un vecino que deja siempre la ventana abierta, una persona que siempre sigue la misma ruta a casa, un anciano que confía ciegamente en desconocidos. El delincuente no inventa oportunidades, las encuentra, subraya, recordando que la previsibilidad es uno de los mayores riesgos en la vida cotidiana. La reflexión es clara: la atención a los detalles puede marcar la diferencia entre ser víctima o evitar el delito. Luego, el texto aborda cómo deben actuar los cuerpos de seguridad. La prevención no es solo responsabilidad de cada individuo, sino de una institución capaz de anticipar y responder con eficiencia. Se detallan protocolos de investigación, inteligencia criminal, coordinación entre comisarías y unidades especializadas, y el uso de herramientas modernas de vigilancia y análisis de patrones delictivos. El autor destaca la importancia de la formación profesional continua, oficiales entrenados en prevención. Análisis de riesgo y técnicas de comunicación con la comunidad amplifican la eficacia de cualquier estrategia de defensa. Un sistema organizado evita que la improvisación se convierta en tragedia, apunta. El papel de los ciudadanos es otro pilar esencial. Pérez Avellán insiste en la colaboración responsable, denunciar delitos, compartir información relevante con la policía, conocer los derechos propios y los mecanismos de protección legal. Se resalta que la denuncia no solo protege a la víctima directa, sino que previene futuros delitos y fortalece la confianza comunitaria. Ejemplos narrados incluyen cómo un vecino alerta a las autoridades de comportamientos sospechosos y evita que una situación menor escale a un crimen más grave. La conciencia ciudadana, en este enfoque, se convierte en un escudo invisible que complementa la acción policial. Finalmente, la sección propone medidas para modernizar leyes, mejorar la formación profesional y reforzar sistemas de protección. Pérez Avellán plantea reformas legales que agilicen procedimientos, protección más efectiva a testigos y víctimas, y adaptación de normativas a la realidad tecnológica del siglo XX, como el delito digital y el fraude en línea. Además, subraya la necesidad de programas de capacitación continua para cuerpos de seguridad y educación comunitaria para que la prevención no dependa de un solo actor, sino de un esfuerzo conjunto y sostenido. La seguridad es una red, cada hilo cuenta, afirma, sintetizando la moraleja práctica del libro. En esta sección, la narración deja al lector con una guía clara y aplicada. Prevención, conciencia, colaboración y modernización legal son los elementos que permiten vivir con seguridad sin caer en el miedo.
y destacan cómo la responsabilidad individual y colectiva se entrelaza para reducir las oportunidades del delito. La defensa inteligente, tal como describe el autor, es un equilibrio entre atención constante, educación de alerta y uso estratégico de los recursos disponibles, tanto personales como institucionales. Sección 6. Reflexión ética y social final. Francisco Pérez Avellán cierra su obra con una reflexión profunda sobre el crimen, no como un hecho aislado, sino como un espejo que revela la estructura y las tensiones de la sociedad en la que vivimos. Desde el inicio de esta sección, el autor subraya que el crimen no nace solo del mal individual, sino del vacío que deja la sociedad cuando ignora la vulnerabilidad y la injusticia. Esta frase marca el tono. La obra deja de ser un manual de defensa práctica para convertirse en una invitación a mirar la realidad con atención crítica y ética. Pérez Avellán enfatiza que cada delito, por cruel que parezca, es un síntoma social. Describe cómo la pobreza, la marginación, la falta de educación y la desintegración de ciertos valores crean un terreno fértil donde los actos violentos se multiplican. Sin presentar nombres específicos de criminales en esta sección, la narración se centra en la observación de patrones. La violencia no surge de la nada, es un eco de fallas colectivas. El autor hace notar que comprender estos patrones permite no solo defenderse, sino también prevenir, porque el conocimiento acerca de la raíz social del delito ilumina caminos para la acción responsable. A lo largo de este cierre, se explora la delgada línea entre la justicia y la venganza. Pérez Avellán plantea preguntas que invitan a la reflexión. ¿Cuándo dejar de protegernos se convierte en crueldad, y cuando el castigo se convierte en revancha? La narración se mueve con fluidez, presentando ejemplos hipotéticos, como la reacción de una comunidad frente a un delincuente reincidente, y cómo la ira colectiva puede nublar la razón. Con esto, el autor recuerda que la ética individual y social no se mide solo por la acción contra el crimen, sino por la capacidad de mantener la justicia sin dejar que la emoción nos arrastre hacia la brutalidad. Otro eje central es la responsabilidad personal ante el riesgo. Pérez Avellán señala que no somos víctimas pasivas de los hechos. Cada uno de nosotros tiene la obligación de observar, cuestionar y actuar con conciencia. Aquí el texto se vuelve reflexivo, invita al lector o al oyente a examinar su propia vida cotidiana, sus rutinas, sus decisiones y cómo estas, aunque mínimas, contribuyen a la seguridad colectiva. La prevención, la colaboración ciudadana y el conocimiento de derechos no son sugerencias teóricas, sino herramientas concretas para vivir de manera más segura y ética. El mensaje esperanzador se entrelaza con esta reflexión crítica. El autor insiste en que la acción colectiva puede disminuir la impunidad, desde la denuncia responsable hasta la educación comunitaria, pasando por la participación en la vida cívica. El conocimiento es la luz que debilita la sombra del crimen, afirma, recordando que no se trata solo de protegerse individualmente, sino de fortalecer un entramado social donde el delito tenga menos espacio para crecer. Finalmente, Pérez Avellán invita al lector a mirar sin miedo y a resistir la normalización del horror. La narración se torna casi poética en sus últimos párrafos, comparando el crimen con una fisura en el espejo social. Cada delito refleja la grieta que todos debemos reparar. Con esta imagen, cierra la obra no con angustia, sino con un llamado a la conciencia activa, observar, cuestionar, educar y actuar. La sección deja la sensación de responsabilidad compartida, de alerta ética, pero también de confianza en que la razón, la colaboración y el conocimiento son capaces de contrarrestar la impunidad y la violencia. En esta parte, más que relatar hechos concretos, el autor propone un viaje introspectivo y social. Se percibe un tono cercano y reflexivo, adecuado para un audiolibro, que alterna la narración con preguntas y metáforas, haciendo que el oyente no solo comprenda, sino que sienta la necesidad de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y vigilante. La lectura se convierte así en un acto de conciencia, un cierre que invita a pensar críticamente sobre la vida, el riesgo y la responsabilidad compartida. El Señor de los Crímenes, cómo defenderse de los peores asesinos de Francisco Pérez Avellanes, más allá de un manual de autodefensa, un profundo espejo de la sociedad contemporánea en la que fue escrito. Su análisis no se limita a la descripción de técnicas o estrategias de autoprotección, sino que se adentra en las raíces sociales y psicológicas del crimen, en una época, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, marcada por un incremento notable de la violencia urbana y el miedo colectivo. La obra se enmarca en un contexto en el que la inseguridad era tema recurrente en medios de comunicación, políticas públicas y debates ciudadanos, especialmente en países de Latinoamérica y Europa donde la criminalidad estaba en ascenso y la sensación de vulnerabilidad ciudadana se percibía con intensidad. Desde una perspectiva teórica, Pérez Avellán dialoga implícitamente con ideas de criminología social y teorías del delito situacional. Por ejemplo, se pueden encontrar ecos de la teoría de la ventaja criminal propuesta por Ronald Clarke, donde el crimen se entiende como el resultado de oportunidades concretas y fallas preventivas.
más que únicamente como patología individual. Asimismo, la obra se conecta con los planteamientos de Cesare Lombroso en su versión moderna, aunque Lombroso enfatizaba rasgos individuales de los criminales. Pérez Avellán va más allá al insistir en la influencia del entorno, la educación y la desprotección social, acercándose a corrientes contemporáneas de criminología crítica y sociología del delito. La obra, por tanto, no solo se ubica en el plano práctico sino en el conceptual, invitando a considerar cómo las estructuras sociales, la desigualdad y la falta de cohesión comunitaria generan las condiciones para que el crimen prospere. El análisis ético y social que cierra el libro, con reflexiones sobre la delgada línea entre justicia y venganza, conecta con debates clásicos de filosofía moral y política. Recordando a pensadores como Hannah Arendt y su exploración sobre la banalidad del mal, los crímenes no son solo producto de monstruos individuales, sino de sociedades que toleran la indiferencia y la desinformación. Así, el libro también dialoga con obras como Crimen y Sociedad de Edwin Sutherland, donde se cuestiona la relación entre normas sociales y conducta delictiva. Pérez Avellán se distancia, sin embargo, de posturas deterministas, insistiendo en la capacidad de cada ciudadano para actuar y prevenir, introduciendo un componente de ética aplicada y responsabilidad personal que da fuerza a su mensaje. En cuanto a la recepción pública, la obra logró captar la atención de un amplio espectro de lectores. Desde el ciudadano preocupado por la seguridad hasta profesionales de la policía y la seguridad privada, muchos encontraron en ella un equilibrio entre teoría y práctica, con un lenguaje accesible y ejemplos claros. La crítica literaria, aunque menor en comparación con libros de narrativa, valoró su enfoque pedagógico y reflexivo, destacando la capacidad del autor para mezclar rigor con narrativa atractiva. Se elogió especialmente su cierre reflexivo, que eleva el texto de manual técnico a obra de conciencia social. Algunos críticos señalaron que la obra puede parecer alarmista en ciertos pasajes, pero la mayoría coincidió en que esa misma tensión es la que da fuerza al mensaje preventivo. Al analizar la obra frente a la realidad actual del momento, es evidente que El Señor de los Crímenes surgió en un periodo donde el miedo urbano, la cobertura mediática de delitos y la percepción de inseguridad estaban en auge. La sociedad de finales del siglo XX vivía con una combinación de fascinación y horror hacia los crímenes, desde asesinatos notorios hasta delitos más cotidianos, y el libro respondía a esa necesidad de comprensión, prevención y reflexión ética. Su enfoque integral, combinando autocuidado, vigilancia social y análisis estructural, se percibía como innovador frente a otros textos de autodefensa que se centraban exclusivamente en técnicas físicas. Finalmente, la obra también puede leerse como un llamado atemporal, más allá de su contexto histórico, sigue vigente en cuanto a la reflexión sobre cómo vivimos con riesgo, cómo ejercemos responsabilidad y cómo la acción colectiva puede disminuir la impunidad. La combinación de narrativa fluida, análisis social y consejo práctico, junto con la integración de teorías criminológicas y reflexiones éticas, la convierte en un texto singular que invita no solo a protegerse, sino a comprender el crimen como un fenómeno humano y social complejo. En suma, Pérez Avellán ofrece no solo estrategias, sino conciencia, una lectura que enseña, previene y hace pensar, funcionando como un puente entre conocimiento práctico y reflexión ética, entre miedo y responsabilidad ciudadana. Vivimos rodeados de crímenes, pero también de morbo. Avellán nos advierte que el peligro no solo está en los asesinos, sino en la indiferencia social. Convertimos el horror en espectáculo, y olvidamos que detrás hay vidas rotas. Su mensaje final es claro: conocer el mal es la única forma de enfrentarlo. El Señor de los Crímenes no busca glorificar al asesino. Busca recordarnos que la maldad existe, y que entenderla es el primer paso para sobrevivir. Si este video te ha hecho pensar, compártelo. Comenta, ¿qué te da más miedo, el crimen o la mente detrás de él? Suscríbete para seguir explorando juntos la oscuridad y lo que se esconde en ella.